El diezmo en la Biblia se conoce como la 10ª parte de todas las entradas financieras que recibimos. De ahí proviene la palabra diezmo. Esta práctica se mencionó por primera vez en el Antiguo Testamento y los judíos lo practicaron por generaciones. Sin embargo, hoy en día muchos de los cristianos alrededor del mundo siguen preguntándose sobre si se debe o no de dar el diezmo, ya que ahora estamos en el tiempo de la gracia. De hecho, se cree que más del 65% de todos los cristianos alrededor del mundo hoy en día no diezman o tienen dudas sobre ello. Y hoy en este video te voy a demostrar, conforme a la Biblia, que existen varias razones por las cuales sí debemos de seguir diezmando. Quédate conmigo hasta el final porque te va a sorprender esta información. Algunos defienden que el diezmo es del tiempo de la ley y que ahora estamos bajo la gracia, pero tengo noticias para ti. Has de recordar que Abraham, cuando rescató a su familia, le dio el diezmo a Dios a través de Melquisedec de todo el botín. También su nieto Jacob prometió darle a Dios el diezmo de todo lo que ganara. Y en Romanos 4:2, Dios nos anima a todos los gentiles a seguir las mismas pisadas que tuvo nuestro padre en la fe, Abraham. De manera que el diezmo ya existía y ya se pagaba mucho antes de la ley, y no solamente era para los judíos ortodoxos. En segundo lugar, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que abrogue esa ley, como diciendo: dejaréis de diezmar. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo reprendió a algunos de los fariseos que seguían diezmando, pero dejaron de practicar la justicia de Dios, y les dijo: era necesario practicar la justicia de Dios sin dejar de hacer lo otro, que es muy importante para Dios. Y es de suma importancia recordarte que la razón por la cual el diezmo se estableció en la ley fue para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas del tiempo antiguo, es decir, las personas encargadas, las personas al frente del tabernáculo de reunión del templo. ¿Me estoy explicando? Y hoy en día Dios sigue levantando siervos suyos que funjan para predicar la palabra de Dios, porque nuestro Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que todos los siervos de Dios deben de ser dignos de un salario, y Dios es quien usa al pueblo como tal, a ustedes y a mí, para poder traer este sustento al sacerdote, a las personas que sirven en el templo, que hoy en día es la casa de Dios, los que pastorean la iglesia. ¿Me estoy explicando? En la primera carta de los Corintios, capítulo 9, Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque les dice: oigan, ustedes no me dieron el sustento necesario, siendo que yo los alimento constantemente, entonces tuve que trabajar en cosas seculares para poder sostenerme a mí mismo, porque yo como quiera sé hacer las cosas. Y en el versículo número 6 les dice: ¿o qué acaso solamente Bernabé y yo tenemos derecho a no trabajar? Eso quiere decir que en el ministerio hay un derecho que tienen todos los sacerdotes y las personas que se esmeran en predicar la palabra de Dios, que es vivir bíblicamente del evangelio. Y en el versículo número 11 de hecho les dice y les hace entrar en razón a los corintios y les dice: ok, ¿acaso si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, sería mucho pedirles a ustedes que sembraran en nosotros lo material? Y el verso número 14 dice: los que anuncian el evangelio es necesario que vivan del evangelio. Así que la próxima vez que estés batallando en tu cabeza, en tu iglesia local, para ver si diezmas o no diezmas, recuerda simplemente la misma palabra de Dios. Ahora, si tú amas a Dios y eres bendecido con la palabra que se te predica, de todo corazón lo vas a hacer. Ni siquiera tendrías la duda en tu corazón de hacerlo o no hacerlo. Lo haces de corazón. ¿Sabes? Hay una frase que dice que el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. Por supuesto, se necesitan hoy en día bocinas, se necesitan micrófonos, se necesitan carros, etcétera, para ir por las almas, para ir por las personas a predicarles. El evangelio es gratis, ese no se cobra por nada del mundo, pero llevarlo cuesta. Y a través del diezmo y de las ofrendas del pueblo de Dios es como el reino de Dios avanza aquí en la tierra. Y está claro que el diezmar es un asunto totalmente de fe, porque implica dar el 10% de todas nuestras ganancias a un Dios que no vemos, pero sabemos que está ahí. Y te digo algo, me es necesario recordarte lo que dice Malaquías 3:10, porque ese sí es un versículo muy clave en la Biblia, en el cual Dios anima a su pueblo a que eche a volar su fe y le crea a Dios por cosas imposibles, demandando de nosotros, el pueblo de Dios, el diezmo. Ahí Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al lugar de depósito y haya alimento para mi casa, es decir, para mis sacerdotes, para mis levitas, para mis ministros, y pruébenme en esto.
a ver si es cierto que no les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. ¡Qué bendición, la verdad que sí! Así que recuerda también que Cristo dijo que al que mucho se le perdona, más ama. Entre más ames a Dios, menos te costará desprenderte de ese 10% de tus ganancias. Mira, tú te quedas con un 90% que Dios te ha prometido multiplicar para que no te falte nada, e incluso darte Dios más allá de lo que necesitas. Esa es la abundancia de Dios. Si tú amas a Dios, amas su iglesia, amas su movimiento, amas a tus pastores, amas a tus líderes y por tanto vas a diezmar. Y sabes una cosa, Dios no necesita tu dinero. Él dice la Biblia que es el dueño del oro y la plata. Sin embargo, Dios prueba tu corazón y el mío para ver si está listo para bendecirlo con lo sobreabundante o hasta ahí dejarla. Así que depende de ti y de mí si queremos hacer feliz el corazón de Dios y por ende recibir una mayor bendición. Ve ahora mismo a checar este video, es una plática que tuve con mis padres en la fe, mis pastores de mi iglesia local. Te va a bendecir muchísimo, es un podcast y hablamos temas que tienen todo que ver con dejar de ser religiosos. Dios te bendiga, te veo por allá. Dale click y suscríbete. Bendiciones.